Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Es un placer para nosotros estar con ustedes en su programa Hombres de Verdad en una nueva entrega. Hace unos días atrás iniciamos un programa hablando acerca de los diferentes padres en la Biblia y características que sobresalen. En el día de hoy nosotros queremos enfocarnos en Abraham. Abraham es conocido como el amigo de Dios, como el padre de muchedumbres. Exacto. Pero lo que nosotros queremos enfatizar hoy es ese aspecto que debe darse en todo hijo de Dios, que es imitar a su Padre. Y nosotros tenemos en los cielos un Dios que es 100% responsable. Por lo tanto, podemos decir de Abraham que es un hijo de un padre responsable, que es Dios, y él lo imita. ¿En qué sentido, José, nosotros podemos hablar acerca de la responsabilidad de Abraham? Y puntualizamos, tal como lo dice Marcos, que el título de la enseñanza de hoy es Paternidad Responsable. Y estamos tomando el ejemplo de Abraham precisamente por lo que Marcos acaba de decir. No se puede ejercer, vamos a partir de un principio general. Tú no puedes ejercer ninguna función de autoridad si tú nunca has vivido bajo autoridad. No se puede. Eso es un principio general de vida. Eso lo tienen los soldados, que es un ejército. Eso sucede en las empresas. Eso sucede en cualquier estamento de la sociedad. Siempre se parte de que sobre el alto, como dice la Biblia, hay uno que está más alto que él. Entonces, el primer aspecto para que podamos mirar dónde es que se comienza a ser un padre responsable es cuando nosotros comenzamos a vivir siendo hijos de Dios y a vivir en obediencia a todo lo que son los mandatos del Señor. Porque la responsabilidad es obediencia. La responsabilidad es obediencia, y lo que se destaca en la vida de Abraham es más, Marcos, en su relación con Dios que en su relación con su hijo. Sí. Muchísimo Evidentemente, más, muy claro. Muchísimo más. Uh-huh. Entonces, cuando encontramos a alguien con la capacidad, con las cualidades de un hijo de Dios, sujeto a la voluntad de Dios, sujeto a los mandatos de Dios, no importa las circunstancias, porque la grandeza de Abraham es que no importa las circunstancias, él siempre obedeció a Dios. Y eso es lo que nos prepara para el rol de padres, para el rol de madres, para el rol de esposos, de esposas, para el rol de miembro de la iglesia. Una persona que ejercita su obediencia a Dios sabe que la obediencia a Dios no es algo que solamente tiene que ver con nuestras responsabilidades con Dios. La obediencia a Dios es nuestra responsabilidades a lo que Dios ha dicho en su palabra, y lo que Él dice en su palabra no solamente está relacionado con Él, está relacionado con todo el resto de las relaciones que nosotros tenemos como seres humanos. O sea, la Biblia habla acerca de, hoy yo siempre trato en el mes de enero de comenzar a leer la Biblia desde Génesis, por años lo hago. Entonces estaba mirando acerca de cuando ya en el libro de Éxodo pero cuando Dios sacó a la nación de Israel de Egipto, en el capítulo 20 del libro de Éxodo, les da los 10 mandamientos. Pero después Él comienza a darle muchos otros mandamientos. Mandamientos que nos enseñan a nosotros que el rango de responsabilidad que tenemos nosotros y de obediencia a Dios abarca lo mínimo que nosotros nos imaginamos. De hecho, siempre se ha dicho que los mandamientos se dividen en dos. Los primeros 4, que son los que tienen que ver en la relación del hombre con su Dios, y los siguientes 6 son en el trato horizontal, es decir, entre los seres humanos. Los últimos 6 mandamientos tienen que ver con lo que Dios espera de cada uno de sus criaturas en su trato con sus semejantes. Y que los demanda. Eso es un mandamiento. A veces las personas piensan, sí, no, pero que yo no soy cristiano, eso es un mandamiento para los cristianos. Es un mandamiento para todas sus criaturas.
Que alguien que no conoce al Señor no lo obedezca, bueno, eso es parte de su culpabilidad y de su condenación. Pero tú puedes confundir a alguien diciendo que la Biblia es un libro que está escrito para todas sus criaturas, cuando la idea que todo el mundo tiene que la Biblia es un libro para los que creen en Dios o los creyentes. Pero realmente, cuando nosotros miramos los 10 mandamientos y cuando miramos todas las leyes adjetivas que aparecen después de los 10 mandamientos, nosotros encontramos de que esas leyes, aunque el incrédulo no lo tiene, no consulta la Biblia. Pero la palabra de Dios dice en el libro de Romanos y en otros pasajes que Dios se la ha puesto en su corazón, en su conciencia. O sea, el hombre es responsable, el creyente se hace más responsable por tener una relación diferente a Dios, que es una responsabilidad de hijos. Pero las criaturas tienen la misma responsabilidad porque es el mismo Dios que demanda lo mismo a cada uno de nosotros porque Él nos creó bajo ese diseño. Así es. Entonces, tú encuentras ahí mandamientos como que tienen que ver cómo cuidar el buey de tu amo, que sobre las canas te levantarás, que tú no pondrás tropiezo al ciego. No nos estamos apartando de eso. Lo que queremos hablar es que antes de poder llegar a ser un padre responsable, nosotros tenemos que ser un hijo de Dios obediente. Que seamos obedientes, que sepamos que vivimos bajo las normas de Dios en sentido general. Y en sentido particular hay muchos mandatos, hay muchísimos ejemplos, historias, mandamientos que aparecen en otras partes de la Biblia, hablándonos acerca de nuestros deberes y responsabilidades como padres. Entonces, la paternidad responsable se basa en un hijo de Dios obediente. Un hijo de Dios que hace las cosas exactamente como Dios le pide en cada área de su vida. Por eso es tan importante leer la Biblia cada día y por eso es tan importante asistir a la iglesia, porque esa combinación hace posible de que cada área de nuestras vidas estemos siendo enseñados por el Señor y que seamos creyentes, hijos de Dios, criaturas de Dios, responsables en cada área de la vida. De manera que si usted como padre o una madre, ¿verdad?, como suelen ver muchas hermanas, quieren ser unas madres, padres, que es como estamos focalizando la enseñanza y todo el programa, responsable en la crianza y en el desarrollo de la vida de los hijos, tenemos que aprender a ser hijos de Dios obedientes. Porque la paternidad responsable es poner a nuestros hijos también en una posición de obediencia. Para tú ser responsable, Marcos, tú tienes que poner a tus hijos en una posición de obediencia. Tienes que capacitarlos, tienes que enseñarlos, tienes que instruirlos, tienes que disciplinarlos, tienes que velar sobre ellos para que ellos entiendan a vivir bajo autoridad. Pero para eso, repetimos, tú tienes que vivir bajo la autoridad del Señor. ¿Cuáles ejemplos encontramos nosotros en la Biblia, Marcos, de Abraham, que nos dice que fue un hijo de Dios obediente? Por lo tanto, que él fue un hijo que estuvo viviendo bajo la sujeción, bajo la autoridad de Dios, y que eso le daba a él la autoridad, repetimos, para que él también pueda guiar a su hijo a la obediencia. Bueno, pero José, desde el inicio de la historia de Abraham, nosotros vemos, y no lo vemos todo el detalle en el relato, después en el resto de la Biblia vemos que se nos dan detalles complementarios, pero nosotros vemos cómo Dios se le aparece y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, que te voy a llevar a una tierra que yo te mostraré. Eso suena muy bien y uno se acostumbra a leerlo, pero desde el principio es como: Señor, ¿y para dónde es? El Señor no le dice: no, ven que yo te voy a mostrar. Es como aún probando que tú entiendes que yo soy el Señor, que yo soy la autoridad y que tú debes de obedecerme. Y a esa edad, Marcos, porque esa es una edad, claro, no se puede decir que es exactamente 75 años, es igual a lo que es una persona de 75 años ahora, aparentemente, porque él vivió justo 175 años, vivió Abraham.
pero dicen que a esa edad la gente se le hace difícil como cambiar su estatus, su zona de, salir de su zona de confort, ¿verdad? Ya. Bueno, tú y yo no hemos llegado ahí. Y si ahora nos dicen a nosotros que nosotros tenemos que empezar a pensar en emigrar a qué sé yo qué sitio, no es lo mismo que nos lo hayan dicho cuando teníamos 25 y 30 y ni siquiera estamos cerca. O sea, es una demanda de verdad fuerte, donde él tiene esposa, tiene propiedades. Y como dice la Escritura, él salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué alguien hace algo como eso? Respuesta, porque Dios se lo pide. Eso es una manifestación de fe, que es como se muestra en el Nuevo Testamento, pero también la fe a que lleva a la obediencia. Porque una fe que no obedece no es una fe genuina. No, y hay un punto también importante con respecto a eso, y es que a veces cristianos quieren saber por qué Dios pide algo. Y es bueno que nosotros sepamos que todo paso de obediencia es la confianza plena que tenemos en un Dios que va a dirigir nuestras vidas al bien mejor que decisiones que nosotros tomemos por nosotros mismos. Uh-huh. O sea, cada vez que un creyente da un paso en obediencia a Dios, no importa dónde sea, cómo sea, la edad que sea, no importa si ha habido una experiencia previa en eso o no. Yo he visto a gente... Yo le he recomendado a personas dar pasos así de obediencia bajo la dirección de Dios. He orado y le he dicho, mire, yo le voy a dar una recomendación que no se le ha dado a nadie. A varias personas yo le he dado recomendación que en todos los años de mi vida pastoral no se le ha dado a otro. Pero son decisiones que Dios quiere darle a su vida, que quizás, por decirlo así, ellos no están en una situación donde Dios se lo puede decir directamente y se lo dice a través de su pastor o se lo dice a través de alguien y le ha salido bien. Entonces, cada vez que damos un paso de obediencia a Dios, usted puede estar seguro que va a salir bien. Entonces, eso lo prepara y se fue fortaleciendo, dice la palabra de Dios, en fe, pero también se fue fortaleciendo en obediencia, pero se fue fortaleciendo en fe, dice Romanos el capítulo 4, porque los niveles de dificultad que trae la obediencia a Dios van aumentando en la medida en que en un nivel previo lo hacemos. Cuando Dios le dijo a Abraham que tenía que tomar otras decisiones, como veremos, eran más difíciles que la anterior. Sí. Pero eso lo que dice es que para Dios cumplir su plan perfecto que tiene con cada uno de nosotros, que en el caso de Abraham el plan era bendecirlo y a una mujer, con una mujer estéril a esa edad, hacerlo padre de multitudes, hacerlo padre de la nación de Dios, del pueblo de Dios, a través del cual iba a venir el Mesías, es suficiente, porque cada mandamiento, normalmente, cada mandamiento importante en la Biblia, si podemos decir así, tiene alguna promesa de bendición. Como dice, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y tus días sean prolongados. Y aunque algunos no tengan ese mismo, o cuando hablan en Malaquías de traer nuestros diezmos al alfolí y que yo abriré las ventanas de los cielos, son estímulos de Dios para fortalecer nuestra fe. Y que aunque hay otros más que no tienen quizás una promesa de bendición, sabemos, Marcos, ¿verdad?, que todo lo que Dios manda es, en primer lugar, para su gloria, como decimos, pero Él siempre está pensando en nuestro bienestar. Así mismo es. Siempre. Aunque nosotros muchas veces no lo entendamos, porque no necesariamente lo que es lo mejor para nosotros, la sabiduría nos da para entenderlo. Claro. A veces entendemos que lo mejor es otra cosa, y cuando recibimos lo que no queremos, a veces hasta nos molestamos con el Señor. Y muchas ocasiones, con el paso del tiempo, el Señor nos da el privilegio de poder darnos cuenta por qué Él hizo lo que hizo. Y tenemos que decir con vergüenza, Señor, perdóname, yo que no quería esto y tú estabas trabajando en mi vida para hacerme bien. O sea que eso es algo que siempre está presente. Muy bien. Vamos a continuar en un momentito con este tema
paternidad responsable, enfocándonos en el padre de la fe de todos nosotros, que es Abraham, que dice la Biblia no solamente de lo de la circuncisión, sino de la incircuncisión. Así que dentro de un momentito regresamos. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Regresamos de nuevo con su programa Hombres de Verdad, tratando el tema acerca de lo que es paternidad responsable, enfocándonos de una manera específica sobre Abraham, porque Abraham es presentado en la Biblia como el padre de la fe. Y como hemos dicho, esa fe es una fe que comienza con la obediencia a Dios, a un Dios que no se equivoca, a un Dios que sabe lo que nos pide, a un Dios que sabe a dónde nos lleva y a un Dios que quiere lo mejor para nosotros. José, yo sé que hay varios aspectos que pudiéramos mencionar, pero me da cierto temor de que el tiempo se nos vaya y no lleguemos como a lo más espectacular y determinante. Así que yo lo voy a traer y si después sobra tiempo para los otros detalles lo hacemos. Exacto. Porque, mis hermanos, parte de nuestra responsabilidad delante de Dios con nuestros hijos es instruirlos en los caminos del Señor. Uh-huh. Y esa instrucción debe ser realizada no solamente de manera verbal, sino también de manera ejemplar. Y yo creo que si alguien fue impactado por el testimonio de su padre, fue Isaac. Y nos referimos muchísimos años después y habiendo saltado muchísimo tiempo, a aquel momento donde Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Mis hermanos, olvídense de todos los colaterales. El simple hecho de que Dios te diga, entrégame a tu hijo, ya eso es algo serio, grande y difícil de asimilar para un ser humano. Pero si nosotros añadimos algunos detalles, se hace todavía más incomprensible y más difícil. Dios le prometió a Abraham que le iba a dar un hijo y de él haría, de su descendencia haría multitud de naciones, tanto como las estrellas de los cielos. Y uno se acostumbra a leer las escrituras y tú pasas de un capítulo a otro y puede suceder mucho más rápido de lo que sucedió en la realidad. Ustedes saben cuando se desespera Sara y le dice a Abraham, mira, quizás es bajo este patrón cultural que es de la sierva y nace Ismael. Y Dios le dice, Abraham, yo te dije a ti que es de tu descendencia, es de ti y Sara. Y uno puede pensar, oye, pero qué desesperados son. Habían pasado 14 años. Luego de eso, el Señor le dice que no, que es tuyo y de Sara. Y uno pensaría, bueno, y al año siguiente, no, 10 años más. Miren, hay que pensarlo. José, tú tienes mejor memoria histórica que yo. Pero a los 10 años, yo no me acuerdo si fue realmente que yo oí la voz de Dios y yo me lo imaginé. De verdad. Y entonces, 25 años después de la promesa, nace Isaac. Y se calcula que Isaac debía tener cerca de 14, 15 años cuando se hizo eso del sacrificio. O sea, 40 años después, Dios le dice, sacrifícame a tu hijo. Y Dios le dice de manera especial, a quien amas. Uh-huh. Tu único. Tu único, a quien amas. ¡Wow! ¿Y qué hace Abraham? Bueno, Abraham no era como nosotros. Yo creo que nosotros hubiéramos puesto a discutir con Dios. O por lo menos, Señor, pero espérate, explícame bien. Pero Señor, ¿por qué Abraham hizo lo que había hecho muchísimos años atrás cuando le pidieron salir? Exactamente lo mismo. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que sacrifique a Isaac? Toma a Isaac y se dirige a sacrificar a su muchacho hasta que Dios lo detiene. Nosotros siempre que tratamos ese tema,
La mayoría de las veces escuchamos hablar de Abraham, pero uno tiene que pensar, Isaac estaba ahí, no estaba pintado, Isaac fue parte de esa historia. Isaac, ¿qué pensó? Pero papá se está volviendo loco. No, y que ya él tuvo que haberle contado toda la historia de claro, cómo él vino y el propósito con el que él vino. Claro. Y ahora estaba echando atrás todo lo que le había contado. Claro. ¿Qué nos haríamos nosotros sin esa revelación progresiva? Uh-huh. Porque en el Antiguo Testamento se nos hace relato, pero no se nos dice qué pensaba Abraham. Y cuando uno lee el relato dice, pero ¿y qué estaría pensando Abraham? Wow. En el Nuevo Testamento se nos dice, y creo que es en la epístola a los Hebreos. Hechos. En Hechos. En Romanos. En Romanos. Romanos capítulo 4. Bueno, se nos dice. Y en Hebreos 11 también. Creo que en Hebreos se nos dice. 11. En Hebreos se nos dice lo que él pensó. Porque ¿cómo concilia él la promesa de Dios, que sabe que no falla sus promesas, y que ahora Dios le dice que lo sacrifique? Bueno, él lo concilió en su cabeza y dijo, bueno, yo lo sacrifico, y como Dios es poderoso, entonces luego él me la resucita. Eso fue algo que él imaginó, no algo que Dios le dijo. ¿Qué hubiera sido más seguro? ¿Que él lo imaginara o que Dios se lo dijera? Que Dios se lo dijera. Así es. Por lo tanto, seguir su imaginación era todavía más difícil que seguir si Dios le hubiera dicho, no te preocupes que yo te lo voy a resucitar. O su razonamiento. Su razonamiento. Para decidir que su razonamiento. Pero él definitivamente dijo, Señor, yo no entiendo lo que tú estás haciendo, pero mi papel en mi relación contigo no es entender, es obedecer. Y que si no se da rápido el ángel lo mata. Sí. Obedece. Él estaba listo a obedecer y dice que el ángel de Jehová detuvo su mano. No, tranquilo, ya sé que me temes. ¿Cómo que ya sé que me temes? Y el Señor no lo sabe todo. Es una expresión que para decir que ya es evidente, aún al mismo Abraham, que su fe era una fe genuina. Así es. Y algo... En una ocasión, Marcos estaba enseñando algo del libro de Génesis y yo le puse como título a la predicación, El primer alumno en la escuela de la fe. Y le pregunté a los hermanos, ¿quién, basado en el libro de Génesis, le dije, ¿quién usted cree que fue el primer alumno en la escuela de la fe? Entonces todo el mundo a coro me dijo, Abraham. Y yo le dije, no fue Abraham, fue Isaac. Abraham no fue un alumno, por decirlo así. Abraham fue un hombre que obedeció a Dios, pero el que se sentó por años a ver cómo era que se desarrollaba una vida de fe, una vida de obediencia a Dios, una vida de sujeción a Dios, fue Isaac. Y yo creo que todos nosotros, si queremos tener esa paternidad responsable, tenemos que hacer a nuestros hijos alumnos de Dios, hacerlos alumnos de... Como decía Marcos, lo primero es, como dice la Escritura en el libro de Deuteronomio capítulo 6, que la paternidad comienza con presentarle desde la niñez, dice la Escritura, desde la niñez, enseñarle los mandamientos y principios de Dios. Usted le crea un corazón, usted le crea una mente divina a sus hijos de su temprana edad, y la Biblia le asegura que aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esa es la garantía que usted tiene. No se va a apartar. Nosotros hablamos mucho acerca del ejemplo, y el ejemplo es algo que impacta mucho, y obviamente tiene que ir acompañado a la enseñanza para que no le quite fuerza a la enseñanza, porque yo siempre he creído, Marcos, que la enseñanza sin ejemplo le quita fuerza a la verdad. Claro. Y he repetido lo que dijo un autor, que lo más peligroso es un buen consejo acompañado de un mal ejemplo. Es totalmente peligroso y es dentro del contexto básicamente de lo que es crianza. Porque da a entender que el consejo realmente no vale la pena. Exacto. Y más cuando tú descalificas lo que dices con tu vida, estás descalificando a Dios, porque estás diciendo que es ineficaz la obra de Dios en la vida del Padre, y el Hijo se puede preguntar, si la obra de Dios es ineficaz en la vida de mi papá, ¿para qué yo la necesito? Yo no la necesito. La obra de Dios el Hijo tiene que crecer mientras vida tenga, viendo que es eficaz, que los mandatos de Dios, que vivir bajo la sujeción de Dios
es algo eficaz que da buenos resultados en todo el sentido de la palabra para que entonces nuestros hijos acepten las verdades de Dios. Otro aspecto también... Antes de que tú pases a otro aspecto, José, posiblemente, por no decir seguramente, pero posiblemente, a la mayoría de nosotros como padres no se nos presente una situación tan dramática como la que se le presentó a Abraham. En otras palabras, las oportunidades que vamos a tener de mostrarle a nuestros hijos que realmente obedecemos a Dios por encima de todas las cosas van a ser más fáciles de seguir. Así que yo creo que es importante que cada padre, porque nos podemos quedar en Abraham, idealizarlo y todo, yo creo que es importante que nosotros nos preguntemos como padres, ¿estoy yo impactando a mi hijo en la manera en que vivo? Tú y yo conocemos casos de hijos adultos que cuando hablan de sus padres es como ellos hablan, esos son sus héroes, humanamente hablando, porque el héroe es Dios, pero ellos dicen, no, papá me enseñó, yo siempre vi a papá haciendo esto, y papá esto y papá aquello. ¿Tú has visto esos hijos que hablan que tú ves que deliran por sus padres? Es como que, wow, el ejemplo que me dio mi padre. ¿Y por qué pensamos que eso solamente ocurre con padres excepcionales o particulares? Tú y yo podemos ser ese tipo de padres. Padres ordinarios. Hombres ordinarios. Todo el que nos está oyendo puede y debe ser el tipo de padre que impacte a sus hijos con su ejemplo. Porque tenemos el mandato de las Escrituras de entrenarlos a amar a Dios, a temer a Dios. Y la mejor forma de hacerlo es darles el ejemplo de que Dios es digno de ser temido, Dios es digno de ser amado, Dios es digno de ser obedecido. Y es muy difícil que un hombre crea eso y que no sea evidente para su familia. Y que no estamos hablando aquí de Abraham, estamos hablando del creyente Abraham, que él llegó a ser un padre responsable porque, como dijimos al principio, fue alguien que vivió siempre en sujeción a Dios. Y algo muy importante que se puede destacar en Abraham es que la vida cristiana comienza con la obediencia, pero una obediencia continua va a hacernos llegar a un nivel más alto en nuestra relación con Dios, que es nuestro amor a Dios, que es algo que también nuestros hijos necesitan ver. No solamente un padre obediente, sino un padre que ama a Dios, porque amor significa sacrificio, entrega. Y dice la Biblia que cuando Abraham presentó a su hijo a Dios para ser sacrificado, y el ángel le detuvo, le dijo, ahora yo veo que tú me amas, que tú temes a Dios, que tú tienes a Dios en primer lugar. Y eso va a ser algo impactante en la vida de los hijos. Y obviamente Abraham vivió con Isaac muchos años. Isaac se casó cuando tenía 40 años. O sea que él vivió los primeros años de formación y de práctica de la vida, que son la niñez primera hasta los 7 años, la niñez segunda, como dicen, que es hasta los 11, vivió la adolescencia, vivió la juventud y comenzó a entrar a la adultez a la orilla de un papá. Y el aspecto más importante es que él aprendió a amar a Dios. Abraham le enseñó, a obedecer a Dios, enseñó como debemos ser nosotros, le enseñó a amar a Dios y le enseñó también a su hijo a vivir una vida de santidad personal. La palabra de Dios dice que cuando él le pidió a su siervo y le dijo, yo no quiero que mi hijo se case con una mujer de por aquí. Yo no quiero que sea afectada con estos dioses paganos. Ve, búscale allá. Isaac, dice la palabra de Dios, que lo aceptó. Y aceptó la esposa que Dios le trajo de esa manera. Pero otro aspecto que tenemos que enseñarle a nuestros hijos es la santidad. Y yo digo que con la santidad, aunque hay que tener mucho cuidado con imposiciones humanas, pero la santidad bajo la cual tenemos que criar a nuestros hijos
solamente los parámetros lo tiene la palabra de Dios. Los parámetros no lo tiene alguien más. Yo recuerdo en una ocasión mi hijo me pidió ir a un lugar que en esa época para nosotros no era como el mejor lugar para ir, y así fuimos formados. Y él me dijo, pero papi, mira, el hermano fulano deja ir a sus hijos, y así sucesivamente. Yo le dije, no, mi hijo, él es responsable como padre, pero yo soy responsable. Yo no quiero ser cerrado con ustedes. Ustedes saben que yo lo llevo a la playa, lo llevo de vacaciones, disfrutamos, pero hay ciertos lugares que yo entiendo cosas que yo entiendo que no te van a ayudar a ser un muchacho santo y puro, y muchas otras cosas más así. Tenemos que tener esos parámetros bien claros a la hora de criar a nuestros hijos, porque estamos viviendo en un mundo muy difícil. Y uno de los problemas más serios que hoy en día uno encuentra en los muchachos de esta generación es el resultado de padres permisivos. Y como decía Susana Wesley, que un padre indulgente es alguien que va a ver a sus hijos sufrir las consecuencias de eso. Entonces, no se puede ser indulgente. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a vivir una vida separada de este mundo, de las prácticas de este mundo, de la gente de este mundo. No salir del mundo, como dice la Biblia. Pero tenemos que aprender a decirle, hijo, mira, eso no te edifica, eso no te ayuda. Que aunque, como dice la Biblia al principio, todas las cosas me son lícitas, pero uno tiene que sentarse a pensar si eso te edifica, si eso glorifica a Dios, si eso sirve de ejemplo o tropiezo a otros, si eso va a fortalecer tu fe o tu vida en el Señor o te la va a debilitar. Entonces, si conviene, si te domina. Sí, exacto. Y hay muchas cosas que al principio, como yo creo, y le he dicho a mis hijos, hay cosas que tú puedes dominar al principio, pero están hechas para que te dominen. Ese es el problema de hoy en día. No están hechas para que el hombre tenga control de ella. Están hechas para controlar al hombre en un momento de su vida. De manera que cuando presentamos a Abraham, presentamos a alguien que tenía bien claro cuál era su responsabilidad con su hijo. Y solamente para darle un aspecto, mencionarle un aspecto, porque ya se nos fue el tiempo, un pequeño aspecto, y es el aspecto de que en educación y en formación a los hijos hay que criarlo, aunque son varios con normas generales, pero hay que criarlos como hijos únicos a cada uno. Porque las necesidades de cada uno son diferentes. Son diferentes. Entonces quería enfatizar eso porque Dios le dijo a tu único, a tu unigénito. Así lo declara el Señor. Entonces, siempre cría a sus hijos con normas generales, pero de una manera específica, como si fuera su hijo único, el único que usted tiene. Esa niña, críala así, después vaya donde el varoncito, sea 3 o 4, y que ellos vean que hay una formación individualizada para cada uno de ellos para mitigar sus necesidades personales que no son comunes a sus otros hermanitos. De manera que, cuánto deseamos que cada hombre asuma el rol de ser un padre responsable, guiando a sus hijos desde la perspectiva de Dios. Con las palabras y con el ejemplo. Que el Señor les bendiga y les dirija en todo. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.